Bueno, muy buenos días a todos, muy contento de estar nuevamente aquí en esta universidad en la que pasé pues una cantidad larga de años de mi vida. Yo voy a hablarles hoy de una potencialidad y en alguna medida tiene mucho que ver con lo que estaba hablando antes Darío. Yo voy a hablarles del tema del agua y del tema de la gobernanza del agua. Voy a tratar tres temas fundamentalmente, lo que es la situación global del agua y lo que pasa en la región andina y en Colombia, el problema de la administración del agua y el tema central que yo creo que es del agua como factor de desarrollo y factor de equidad. Con respecto al agua en el mundo, pues podemos ver gráficas como estas. Ustedes ven la línea azul significa la disponibilidad de agua per cápita y la línea y las barras color naranja la población. Entonces ahí vemos qué es lo que está pasando en el mundo a nivel promedio entre 1970 y el año 2050, donde se ve cómo mientras aumenta la demanda, disminuye la disponibilidad. Esto lo podemos ver también en el agua disponible per cápita a nivel global, en donde prácticamente pues, se ha reducido a la mitad el agua per cápita en el mundo, entre el año 70 y el año 2025, y ahí ven ustedes un par de líneas horizontales que son el límite de insuficiencia y el límite de escasez, es decir, nos estamos acercando rápidamente a esos límites que ya tienen una implicación sobre la calidad de vida, sobre las posibilidades de desarrollo, sobre la lucha contra la pobreza. Esta es una gráfica que es simpática e interesante. No, quería mis gafas, que están aquí adentro de... Una gráfica que es interesante porque nos muestra lo que es la huella del agua, ¿no es cierto? Por ejemplo, para producir 1 kilo de maíz necesitamos 900 litros de agua. Para un café, de estos que tenemos aquí, para un tinto, necesitamos 340 litros de agua. Todo el ciclo del producto, desde luego. Para una camiseta necesitamos 2.400 litros de agua. Y para producir carne, que es tal vez el uso más ineficiente del agua, y puede que de la tierra, estamos hablando de 15.500 litros de agua. Una hamburguesa representa 2.400 litros de agua en producir esa comida que nos comemos. Esto para decirles que tenemos que entender que más allá del consumo que hacemos directamente y que vemos cotidianamente en nuestra vida, pues hay unos efectos muy grandes en donde se ve cuál es la importancia del agua como factor esencial en la producción y en todas las actividades socioeconómicas. Frente a ese panorama de escasez global de agua, la comunidad internacional lo que ha propuesto es crear una nueva cultura del agua, una nueva relación entre la sociedad y el agua, y la forma de materializar esta nueva relación es lo que se conoce con el nombre de la gestión integrada, yo digo del agua, ahí como dice GIRH es gestión integrada de los recursos hídricos, pero llamemos los recursos hídricos el agua, por favor, es que eso no... permite materializar este concepto. Entonces, para la nueva cultura del agua hay unos principios, para esa nueva relación hay unos principios, ¿no es cierto? Muchos de los cuales, pues aquí en Colombia no se cumplen. El primero es el de la concepción del agua como un bien público y que los usos tienen una priorización. El uso fundamental es el uso de la satisfacción de las necesidades humanas para
la vida cotidiana, pero después viene la agricultura, después viene la industria y así sucesivamente. El otro tema fundamental es utilizar la cuenca como unidad de planificación y de administración del recurso y la participación de los usuarios en el manejo del agua. La aplicación del principio del que contamina paga, el contaminador pagador, el uso racional del agua, las posibilidades de reutilización del agua, de reuso del agua, y en la medida de lo posible, por eso lo he puesto ahí en paréntesis, porque esto probablemente puede ser cierto en algunos países de Europa o Estados Unidos, pero aquí no, la recuperación total de los costos. Ahora bien, ¿qué es la gestión integrada del agua? Parte de de 4 principios fundamentales, el primero de los cuales es esencial entenderlo y tenerlo muy claro. El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para la vida, el desarrollo y el medio ambiente. El desarrollo del agua y su gestión deben basarse en un enfoque con participación en el que intervengan todos los interesados. La mujer juega un papel primordial en el suministro y en la administración y la salvaguardia del agua. Y el agua tiene un valor económico en todos sus usos competitivos y debe ser reconocida como un bien económico. Y se define como un proceso sistemático para el desarrollo, asignación y monitoreo de los usos del agua, de acuerdo con determinados objetivos sociales, económicos y ambientales que buscan la sostenibilidad. Ese es como el marco en el que nos estamos moviendo en este momento, tratando de encontrar una nueva forma de gestión del agua para que sea sostenible en el tiempo. Hemos visto lo que pasa en el mundo, el panorama de escasez que les he descrito, y vamos a ver ahora la diferencia en el caso de la región andina y en el caso particular de Colombia con respecto a lo que pasa en el mundo. Es decir, nosotros no tenemos problemas de escasez de agua, ni tenemos problemas de pérdida del agua y de la satisfacción de las necesidades humanas, sino todo lo contrario. Aquí está, esto lo traje de la región andina, porque fue un trabajo que hicimos en los 4 países, donde, y tiene una similitud muy grande todos ellos en cuanto a esto, porque aquí ven ustedes un esquemita que muestra el Pacífico, la cordillera de los Andes, la cuenca amazónica. La interacción de estos grandes ecosistemas y la presencia de los Andes es lo que genera esa gran riqueza hídrica y la ubicación planetaria cercana al Ecuador. Entonces esto nos produce a nosotros somos la Arabia Saudita del agua. Tenemos esa condición natural de tener una enorme cantidad de agua. Aquí está el territorio de Lacan, simplemente menciono que tiene cerca de 4 millones de kilómetros cuadrados y viven en él 100 millones de personas. 94.8 se registraron en el 2005. De eso el 72% de la población en este momento es urbana para toda la región. En Colombia pues estamos hablando de un valor un poquito mayor. Y aquí vemos una cosa bien interesante, dónde se localizan la población y las ciudades en Colombia y en los demás países. Se localizan sobre la cordillera, ¿cierto? Lo demás está vacío. Y en esas cuencas que quedan en la zona oriental hacia la región amazónica es precisamente donde está la gran cantidad. Miremos algunos datos. Primero esto, la región de Lacan es excepcionalmente rica en agua en comparación con otras partes del mundo. Le voy a mostrar unos datos sobre eso. La variabilidad espacial y temporal de la distribución del agua es alta en toda la región. Las cuencas compartidas son muy ricas y muy grandes, y la gestión del agua debe ser integral, armónica y compartida en esas cuencas con los demás países. Eso abre un espacio para la cooperación con nuestros vecinos
que serviría mucho en este momento para mejorar esa situación que tenemos como de tan crispada. Aquí ven ustedes el dato de la cantidad de lluvia que cae en la CAN. Aquí ven ustedes un muy interesante cartograma que muestra cuánta agua cae en el mundo, en los diferentes países. Está construido de esa manera. Y vemos América Latina, una Colombia inmensa, un Brasil gigantesco, ¿no? Una Europa muy chiquita, una África mucho más pequeña, que muestra la riqueza de agua que tenemos, ¿no es cierto? Y aquí está el porcentaje del total de los recursos hídricos globales. Miren ustedes las proporciones. Miren lo que es el África, miren lo que es Europa y miren lo que es América del Sur. Entonces, lo que tenemos, y este es el mensaje central que yo quiero dejarles a ustedes aquí, es que lo que tenemos es agua. Tenemos mucha agua. Y esa agua, un poco siguiendo lo que estaba diciendo el profesor Darío antes, tenemos que usarla para beneficio de todos. Hoy en día la dejamos escurrir, es una fuente de problemas, es una fuente de desastres, no la sabemos usar y por el contrario lo que hacemos es que se nos vuelve un factor constante de dificultades, bien sea por exceso o por defecto. Aquí ven ustedes una imagen de cómo está distribuida la precipitación en la región. Bueno, y hay unos datos que no voy a entrar en eso porque no tenemos tiempo, pero el mensaje central ustedes ya lo tienen. Simplemente, por ejemplo, aquí muestro cómo en la vertiente pacífica en Colombia tenemos 80.000 metros cúbicos por persona año. ¿Se acuerdan que estábamos viendo las gráficas del mundo donde hay 800? Aquí en la región de la Amazonia tenemos 210.000 metros cúbicos por persona año. Claro que allá la población es muy pequeña, pero de todas maneras tenemos una gran cantidad de agua. Y este gráfico nos muestra las cuencas del territorio de la región andina. El 77% son cuencas que compartimos con nuestros vecinos. En Colombia, cosa que como que no tenemos clara en nuestra cabeza, el 41% del territorio nacional, empezando aquí ya muy cerquita de Bogotá, pertenece a la cuenca amazónica. Casi la mitad del país está en la cuenca amazónica. Sobre esto las conclusiones ya las hemos visto. La región de la CAN y Colombia es excepcionalmente rica en agua. Hay una variabilidad temporal de inviernos y veranos muy marcada y una distribución espacial también de esa localización del agua. Y las cuencas compartidas en la región son muy extensas y muy ricas, principalmente la del Amazonas. Pero esta riqueza está amenazada. Esta riqueza fundamentalmente está sometida a unos riesgos y a unas incertidumbres muy altas. Y básicamente tiene que ver con factores que yo he calificado en directos e indirectos. El primero de los factores indirectos es el cambio climático. No sabemos qué va a pasar, pero les doy este dato. En Colombia, en los páramos, se produce el 3% de la oferta hídrica del país. Nada más. Y de ese 3% depende el agua del 70% de los colombianos. Y los páramos están amenazados. No sabemos qué va a pasar con Chingaza, por ejemplo, en el caso de Bogotá. ¿Quién está pensando en cómo vamos a atender el problema de abastecimiento de agua de Bogotá y de su región de influencia si Chingaza deja de cumplir las funciones que hoy cumple? Esto naturalmente tiene que ver con un problema de planificación y de visión de la utilización futura del recurso. Y desde luego está el fenómeno del niño y de la niña y la presencia de actividades insostenibles, como decía el profesor Darío, en las que... Perdón, Ernesto, voy a interrumpir. Vamos a tener oportunidad para poder conversar todos ahora que termine el doctor Ernesto.
hay una competencia muy fuerte por los usos. Por ejemplo, con el tema de la palma, hay una competencia y una actitud muy fuerte, ya la vimos, basada en qué, ¿no es cierto?, por la tierra, pero igual por los demás recursos, por el agua. Aquí están unos, ya me dijo Gustavo que tengo 10 minutos, entonces me toca ir a lo esencial. Les quiero mostrar, por ejemplo, cuáles son el valor de los daños causados por un niño en 1997-98, que fue tal vez el más severo de los últimos años. En el Ecuador, por ejemplo, el valor de los daños correspondió al 14.58 del PIB. En Colombia no nos fue tan mal, fue apenas el 0.55, pero ustedes ven lo que puede causar el fenómeno del Niño. Entonces, sobre el futuro del agua, sobre el futuro de los ecosistemas productores y protectores del agua, se cierne una gran interrogante. Hay un nivel de incertidumbre muy grande. Dentro de las actividades insostenibles que también amenazan la calidad del agua, está, por ejemplo, el tema de la minería de gran escala, que se está hablando en otro de los talleres de este congreso, donde uno ve, por ejemplo, el caso de proyectos como los de oro en el páramo de Santurbán o en Cajamarca, en el Tolima, donde se está realmente incidiendo sobre unos ecosistemas fundamentales en términos de producción de agua para generar una minería de gran escala que busca el oro. Eso, sobre los impactos ambientales de eso, pues no voy a hablar porque se está hablando en el otro sitio, pero uno sí tiene el cuestionamiento muy claro de que hay unos problemas de contaminación del agua y de conflictos por usos por el agua que está, digamos, presente en todos estos grandes proyectos mineros o agrícolas. Ahí se menciona también el tema de la agricultura. Aquí se ve el aumento de los desastres hidrometeorológicos en la región. Y miremos un poquito el tema de los usos. Me quiero centrar, por ejemplo, esto es lo normal. En el campo se utiliza alrededor del 80% del agua de la que empleamos. En el uso doméstico alrededor del 13% y en el industrial el 9%. Pero miren lo interesante. Del agua de que dispone la región andina, usamos apenas el 0.98%. En el caso de Colombia, utilizamos el 0.5% del agua con la que contamos. ¿Qué pasa con el resto? ¿Por qué no la aprovechamos? Esa es como la gran pregunta y el gran reto, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué hacer con una riqueza enorme que tenemos, que en el mundo es un factor y un elemento escaso? ¿Y cómo podemos hacer en Colombia para que ese factor de riqueza se convierta en un elemento de desarrollo y en un elemento de bienestar y en un elemento de equidad? Y les voy a mostrar el cartograma por contraste con los dos anteriores. Ustedes recuerdan lo gorda Suramérica, y miren aquí cómo está Suramérica en términos de uso del agua. Entonces tenemos una potencialidad enorme, aquí hay más de los usos, y entremos un poquito en el tema de la administración. Mundialmente, globalmente, se entiende que el principal problema del agua es la gestión. Ni siquiera es la disponibilidad natural del recurso. No se sabe cómo usarla y la forma como la usamos es tremendamente ineficiente. Por ejemplo, aquí en Bogotá, el 40% del agua que se produce en la planta Biesner se pierde, el 40% se pierde en las redes de distribución de la ciudad. En los sistemas tradicionales de riego se pierde el 65% del agua. Entonces, realmente el agua se utiliza muy mal en el mundo. Y entonces por eso es que ha surgido la necesidad de plantear una nueva forma de gobernanza del agua. Y esa nueva forma tiene el carácter de ser compleja
en el sentido de que intervienen en el manejo del agua una cantidad de variables de distintos tipos. Hay una dimensión social que está asociada con el uso equitativo del agua. Hay una dimensión económica que está asociada con el uso eficiente. Hay una dimensión política que está asociada con la igualdad de oportunidades democráticas. Y hay una dimensión medioambiental que está asociada con la sostenibilidad. Y de la interacción de estas 4 dimensiones se tiene que producir una gobernanza del agua que busque el uso sostenible del recurso. Yo he hecho, digamos, he adoptado el criterio de que el uso del agua, la gestión del agua, es parte del ciclo de la gestión ambiental, es un caso particular de la gestión ambiental. Y esa gestión ambiental tiene 4 etapas, ¿no es cierto? El de diseño y prospectiva, el de formulación y programación, el de la ejecución y el de el seguimiento y evaluación. Y lo que hace mover esto es la coordinación entre las instituciones, la investigación, la participación, la información y la comunicación. Y me tomé el trabajo de que para cada una de esas etapas hice una identificación de las funciones que deberían desarrollarse en un país para que hubiera existir la gestión integrada del agua. Son 40 y pico. Y esas 40 y pico funciones que identificamos, después calificamos con unos expertos sobre cómo estaban funcionando en Colombia. Y encontramos algunas cosas bien interesantes. Hay algunas funciones fundamentales que ni siquiera se hacen. Esto está es decir, el detalle está en la presentación y aquí queda, no voy a demorarme en eso. Y en general, si ustedes ven, el cumplimiento de las funciones está, pues el desempeño está entre medio y bajo. En todas estas barras estamos entre medio y bajo. En altas hay muy poquito, casi nada. Es decir, esto nos mostró que desde el punto de vista funcional de las instituciones estamos manejando el agua muy mal. Ese ejercicio se hizo también para todos los países, aquí simplemente lo muestro, y el resumen es el siguiente. No administramos el agua con una visión integral y por lo tanto su gestión es sectorizada, desarticulada. Hay una normativa enorme, obsoleta, vieja, contradictoria. No hay casi gestión a nivel de cuenca. La investigación y la capacitación son ilimitadas e insuficientes. La participación pública es muy débil. Las decisiones y la gestión carecen de instrumentos suficientes. La aplicación de los instrumentos es también sumamente deficiente. Y opera como un sistema de comando y control en una forma reactiva que frente a un escenario de incertidumbre es necesario cambiar, es decir, hay que ser proactivos. La pregunta, ¿qué vamos a hacer con Chingaza? ¿Qué vamos a hacer con el abastecimiento de agua de Bogotá? Y muchas veces la interferencia política y los intereses están influyendo sobre eso. Me dice Gustavo que tengo que terminar, entonces voy a terminar con este tema. Tenemos mucha agua, debemos aprovecharla sosteniblemente y quiero comparar muy rápidamente el caso de Holanda y el caso de Colombia. Holanda es un país que se ha construido sobre el agua, a diferencia de nosotros que no lo hemos logrado hacer. Han creado territorio a través del manejo efectivo del agua, han generado procesos de desarrollo a partir del agua y han producido tecnologías y métodos de gestión para aprovechar el agua sosteniblemente. Este es un mapita de Holanda en donde se ve el delta de la desembocadura del Rin y se ve pues también lo que le han tomado al mar con su estrategia de construcción de diques y de pólders. Y ellos ven, han creado cosas como esta, mire, es un territorio construido
racionalizando y aprovechando el uso del agua. Hay canales, hay diques, está todo el tema de los molinos para ir movidos por el viento, ¿no? Para ir llevando el agua hacia las partes más altas. Se producen sistemas de explotación agrícola como este que está aquí, ¿no es cierto?, que lo hace a uno recordar un poquito, Darío, los zanjones del Sinú, ¿no es cierto?, del precolombinos, ¿no es cierto? Aquí hay unas imágenes de lo que es el territorio creado por Holanda. Todo esto es artificial, esto es el sitio donde está esa construcción, es un territorio, es una creación humana. Y en el caso de Colombia, para terminar, nosotros pudiéramos plantear algunos usos de esa gran riqueza que no sabemos usar. Primero, pues con respecto a la calidad de vida, yo creo que tenemos que acabar de completar la satisfacción de las necesidades básicas. Trabajar la relación entre salud pública y agua. En este momento, la principal causa de muerte, de mortalidad en Colombia son las enfermedades de origen hídrico, especialmente en los niños, agua de mala calidad. Desarrollar la recreación y el ecoturismo. En cuanto a usos que generen empleo y ingresos, desarrollo, está el tema de la hidroenergía. Nosotros usamos el 17% del potencial de generación hidroeléctrica que tiene el país y abre la posibilidad de que sea con unas tecnologías mucho más sostenibles y de menor impacto que lo que ha hecho hasta el presente. Nos hemos olvidado del transporte por agua. No existe en Colombia. Prácticamente ha desaparecido en el Magdalena, en el Meta. ¿Por qué? ¿No es cierto? En la región oriental deberíamos aprovechar nuestros ríos en una forma mucho más eficiente. La pesca y la acuacultura. En la región andina ya prácticamente no hay pesca. En el río Magdalena la captura ha bajado casi a cero. Ya no tenemos agua. La conservación y uso de zonas inundables para producir pescado, para producir proteínas que son más altas por hectárea que las que se hace con la ganadería. La agricultura, haciendo mejor uso del agua con sistemas de riego y este tipo de cosas. El almacenamiento. Y una cosa que me voy a tener que tomar 2 minutos, impajaritablemente, porque es fundamental. Mire, en este momento, lo que el mundo necesita son servicios ecosistémicos que le permitan combatir y prevenir los efectos, por ejemplo, del cambio climático. Nuestros ecosistemas productores de agua, si se conservan, si se mantienen, le ofrecen al planeta, por ejemplo, en la cuenca amazónica, un componente de apoyo a la lucha contra el cambio climático fundamental. Enfriamiento, absorción de carbono, una serie de cosas que la naturaleza nos da gratuitamente hasta ahora. Yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de ir creando el mercado global de los bienes y servicios ecosistémicos, lo cual nos permitiría conservar esos ecosistemas en su estado natural, produciendo esos servicios que son los que van a ayudar a luchar contra estos fenómenos globales, como por ejemplo el cambio climático. Yo creo que esa posibilidad de mantener esos ecosistemas, que además son generadores de agua, ¿no es cierto?, como productores de servicios ambientales, es algo en lo que deberíamos trabajar. Y hay uno que no está escrito aquí, pero que es muy importante: el comercio de agua internacional, el comercio transfronterizo de agua. El agua de botella en el mundo tiene un comercio que además digo es ambientalmente insostenible, ¿no? Esto es un pecado ambiental. El comercio de agua de botella en el mundo vale al año 22.000 millones de dólares. ¿Por qué no podemos, por ejemplo, nosotros exportar agua cruda hacia el Caribe donde no hay agua, hacia las islas?
de toda esa agua que no usamos. Hay una cantidad de posibilidades, y eso es lo que quiero como dejar ese mensaje, Gustavo, de que tenemos una gran riqueza, de que tenemos hasta el momento una comprensión equivocada de ella y que tenemos que ver cómo hacemos para que se convierta en un factor de equidad, en un factor de bienestar y en un factor de progreso. Y para ello, me parece que este pensamiento es fundamental. La mejor forma de gobernar la naturaleza es obedeciéndola, que decía Sir Francis Bacon. Muchas gracias. Muchas gracias.